Hola ingenieros, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean bienvenidos a este curso de neumática. En este curso de neumática vamos a ver desde los principios más básicos, que es la composición del aire, cómo se genera, hasta temas ya más adentro, que es el tema de las válvulas, electroválvulas y algunos elementos que funcionan a través de la neumática. Sin embargo, para comenzar primero necesitamos definir qué es la neumática en este curso de circuitos hidráulicos y neumáticos. Si bien es cierto, chicos, podemos decir que la neumática, el aprovechamiento de la energía del aire para producir movimientos, al final de cuentas. Y por cierto, este movimiento nosotros lo vamos redirigiendo a través de una serie de válvulas y de elementos que al final permiten completar una tarea. Sin embargo, vámonos desde lo más básico, que es la composición del aire. El aire, en general, digamos que se compone aproximadamente de 78% de nitrógeno con 21% de oxígeno. Sin embargo, ingenieros, aparte de estos dos gases, también se encuentran, pero en cantidades muy pequeñas, algunos otros gases como el dióxido de carbono, el hidrógeno, el neón, el helio y, por cierto, también el xenón. Otra cosa importante es que algunas de las propiedades del aire es que tiene una baja cohesión. ¿Qué es la cohesión? Vamos a ver. Como ustedes recordarán, existen tres estados principales en la materia, que son los sólidos, los líquidos y los gaseosos. Cuando nosotros hablamos de un sólido, se caracteriza de un objeto que tiene, o son partículas que tienen una alta fuerza de cohesión. ¿Qué es la fuerza de cohesión? Es la fuerza que une a estas moléculas o partículas. En este caso, ingenieros, ¿qué pasa? Pues que cuando nosotros estamos hablando de un sólido, es tan alta la fuerza que prácticamente podemos decir que los elementos son rígidos. Sin embargo, Inges, cuando nosotros hablamos de un fluido, también existen fuerzas de cohesión entre los elementos. Pero la diferencia radica en que justamente esas fuerzas de cohesión disminuyen. Por eso, si ustedes traen una bolsa con agua y al final la presionan, ¿qué va a pasar? Pues que la bolsa se va a deformar, cosa que si tuvieran un sólido dentro de una bolsa y lo presionan, pues no van a tener deformación, siempre y cuando la presión sea moderada. Sin embargo, todavía con fuerzas de cohesiones menores se encuentra el aire. El aire todavía tiene fuerzas de cohesiones menores, al igual que todos los gases. Por eso, las fuerzas que unen estas moléculas, pues son fuerzas menores, y por eso decimos que el aire tiene una baja cohesión. Otra de las características del aire es que podríamos decir que las fuerzas ejercidas entre las moléculas son despreciables, porque como lo acabamos de mencionar, la cohesión es tan baja que podríamos decir que prácticamente las moléculas andan libremente en el recipiente que las contiene. Otra propiedad es que no tienen una forma en específica. Los gases, el aire, al igual que los fluidos, chicos, tienen una propiedad que mencionábamos la sesión anterior, que es adaptan la forma del recipiente que los contiene. Y otra característica, pues que a diferencia de un líquido, si nosotros ponemos en un vaso a la mitad el líquido, ¿qué va a pasar? El líquido va a adoptar la forma del vaso, pero hasta la mitad. Con el aire, ingenieros, también se va a adoptar la forma del recipiente que lo contiene, pero en todo el espacio. Es decir, si nosotros tapamos a la mitad de ese vaso, va a haber aire en todo ese espacio. Si nosotros tapamos en la parte superior el vaso, va a haber aire en todo ese espacio. Esa es una propiedad del aire. Va a existir o va a abarcar todo el espacio que tenga disponible. Ahora, por otro lado, pues vamos a ver algunas unidades. Yo sé que es muy pequeño, ustedes disculparán, sin embargo, a continuación se los menciono, porque esto es algo muy básico. Vamos a manejar dos sistemas. Por un lado, vamos a manejar el sistema internacional y por otro lado vamos a manejar el sistema métrico. Les platico un poco y muy básico. Las unidades de longitud son el metro, la masa es el kilogramo, el tiempo va a estar en segundos y por otro lado la temperatura puede estar en Kelvin o en Celsius. Sin embargo, hay algunas otras cantidades que debemos de conocer, como por ejemplo, la fuerza que va a estar en newtons, el área que va a estar en metros cuadrados.
el volumen en metros cúbicos y vamos a tener el flujo de aire en flujo por unidad de tiempo y después vamos a tener la presión, que es el pascal, es decir, newton entre metro cuadrado. Como pueden ver, la diferencia entre la primera tabla, que está en la parte superior izquierda, y la tabla de la parte superior derecha, es que la de la derecha tiene unidades que le vamos a llamar unidades compuestas. Es decir, son unidades que se tienen que multiplicar con otras unidades para poder existir. Si ustedes observan, por ejemplo, el área, se tiene que multiplicar una unidad de longitud por otra unidad de longitud. Algo similar con el volumen. Ahora, ingenieros, les platico algo. La sesión anterior, nosotros ya veíamos cómo funcionaba el tema de las presiones. Observen ustedes, aquí en la figura, como pueden apreciar, nosotros tenemos una línea de referencia. Esta línea de referencia es la que se muestra en este color azul. Si observan, nos dicen que esta es la presión ambiental, o también conocida como presión atmosférica. Todo lo que está por arriba, observen ustedes, pues le vamos a llamar que cuando va hacia arriba va a aumentar, es decir, PE, que P es la presión manométrica, es mayor a 0. Entonces, todas las presiones por arriba de la presión ambiental o presión atmosférica, le podríamos llamar también que van a ser presiones manométricas. Sin embargo, observen, todo lo que está por debajo de la presión ambiental, ustedes lo pueden apreciar aquí, pues le podríamos llamar nosotros vacío. Recuerden que una característica de la presión atmosférica es que mientras exista un lugar por donde entre aire, la presión va a ser atmosférica. En el momento en el que nosotros cerramos ese recipiente, chicos, lo que va a pasar es que ya no va a estar en contacto con el exterior, pero sigue habiendo presión atmosférica. El detalle está en que si nosotros, con una bomba de vacío, empezamos a sacar el aire, entonces vamos a tener un vacío. Lo que estamos haciendo al sacar el aire es bajar la presión a un nivel más bajo que la presión atmosférica. Que por cierto, un vacío en presión manométrica habíamos dicho que era una presión negativa, hablando en términos manométricos. Hablando en términos de presión atmosférica, pues simplemente una presión por debajo de la presión atmosférica, vamos a decir que podría ser un vacío. Hay una ecuación que se conoce como ley de Boyle, y esta ley de Boyle nos dice lo siguiente. Nos dice que el volumen de un gas a temperatura constante es inversamente proporcional a la presión. ¿Qué quiere decir esto? Observen las tres ilustraciones que aparecen en el lado derecho. Si ustedes observan, en la primera ilustración, nosotros tenemos justamente aire dentro de esta recámara. Esto que se muestra aquí en color blanco es un émbolo. Entonces, en el momento, ingenieros, en el que el momento inicial, el émbolo está en la parte superior, ¿qué va a pasar? Vean el volumen del aire, es abundante. Sin embargo, en el momento en el que el émbolo baja, ¿qué va a pasar? Pues, si ustedes observan, aumenta la presión, pero ¿qué pasa también con el volumen? El volumen disminuye. Por eso la ley de Boyle nos dice que la presión es inversamente proporcional al volumen. A mayor presión vamos a tener menor volumen. Y todavía si presionamos más, ingenieros, observen ustedes cómo el volumen se ha disminuido y créanme, la presión ha aumentado notablemente. Tanto, ingenieros, que si me permiten platicarles un poco, pues resulta de que, no sé si ustedes sabían, pero los motores a diésel pues realmente no tienen bujías. ¿A qué se debe o qué es la bujía? La bujía es un elemento en un motor de combustión interna, convencional, se llaman motores por ignición o por chispa, la cual cuando hay una cámara, cuando la cámara de gases está comprimida con combustible, ¡pum!, vierte una chispa y entonces hace explosión el pistón para generar trabajo y mandarlo hacia abajo. Pero ¿qué pasa, Inges? Pues resulta de que los motores a diésel no tienen bujías. Y entonces, ¿qué es lo que hace que explote el pistón? Bueno, algo que la ley de Boyle nos dice es que a mayor presión y menor volumen empieza a generarse calor. Empieza a desprender calor y entonces se calienta. Por eso, ingenieros, en realidad,
Cuando las presiones son muy altas, un fluido, sobre todo un gas, bueno, los gases, porque los fluidos son incompresibles, los líquidos, pero los gases van a tender a calentarse, cosa contraria cuando se expanden. No sé si ustedes alguna vez han tenido oportunidad de, por ejemplo, sopletear alguna computadora con aire comprimido. ¿Qué pasa con la lata? Se empieza a enfriar. Es más, tanto que le empieza a aparecer hielito o condensado, porque es todo lo contrario. El aire comprimido, ingenieros, cuando ustedes lo están utilizando, pasa de este estado, que aparece muy comprimido, pasa hasta este estado, donde esa presión se empieza a liberar, y entonces ese fluido lo que tiende es a tener menos presión, y por lo tanto esa caída de presión produce una caída en la temperatura. Algo similar pasa con los refrigeradores. Un refrigerador, ingenieros, tiene una válvula que se llama capilar, válvula capilar o válvula de estrangulamiento, que lo que hace es, viene el fluido en una tubería muy grande y luego, ¡pum!, de pronto la tubería reduce su tamaño drásticamente. Lo veíamos la sesión anterior. Al reducir el tamaño de una tubería, ¿qué estamos reduciendo? Estamos reduciendo la presión. Esa caída de presión en un gas, porque en un líquido no pasa nada, porque los líquidos son incompresibles, pero los gases no. Esa caída de presión produce una caída de temperatura. Y bien, pues la ley de Boyle no nos indica eso, pero la ley de Gay-Lussac sí nos dice que, bueno, en este caso pueden apreciar que a mayor volumen vamos a tener una menor temperatura y a menor volumen vamos a tener una mayor temperatura. Sin embargo, antes de adelantarnos, vamos a ver un ejemplo. Cuando nosotros nos dicen que el aire se comprime de 1 a 7 en su volumen, a presión atmosférica, ¿cuál es el volumen de la temperatura? ¿Cuál es la presión si la temperatura permanece constante? Bien. En el momento en el que a nosotros nos dicen que el volumen se comprime 1 a 7, ingenieros, quiere decir que se está reduciendo su tamaño 7 veces. Quiere decir que el volumen inicial era muy grande y que de pronto el volumen final es 7 veces el volumen inicial. Como pueden apreciar, aquí en la diapositiva, podemos ver, ingenieros, cómo esto lo podemos representar como volumen 2 entre volumen 1. ¿Cuánto es? Un séptimo. Si nosotros aplicamos la ley de Boyle y simplemente sustituimos V1 y V2, que ya vimos que V2 entre V1 es un séptimo, y la presión 1, ¿qué presión es? Pues la presión atmosférica, no le está dando el problema. Entonces, si nosotros despejamos esta P2, simplemente el volumen 2 lo mandamos hacia abajo, ¿y qué vamos a tener? Pues vamos a tener que la presión 2 va a ser de 7 kilopascales, o prácticamente pues de 7 bares. Esto recordando que la presión atmosférica, observen ustedes cómo aquí nos están diciendo que la presión atmosférica es de 100 kilopascales. Sin embargo, sabemos que es aproximadamente de 101.4, más o menos sobre el nivel del mar. Sin embargo, para simplificar, pues aquí lo que hacen es simplemente suponer una presión de 100 kilopascales. Ahora, pues ¿qué pasa, ingenieros? Como ya lo mencionamos, cuando nosotros quisiéramos o queremos conocer la temperatura de un gas, gracias a ese cambio de volumen, vamos a utilizar la ecuación de Gay-Lussac. ¿Y cómo queda esta ecuación? Porque hay algunas restricciones que ustedes tienen que conocer. Entre las restricciones son las siguientes, miren. Pues resulta que, inges, y tomen nota, porque cuando quieren conocer el cambio de volumen producido por un cambio de temperaturas, ingenieros, necesitamos esta ecuación que se muestra, donde nos dice que el volumen multiplica a la diferencia de temperaturas entre la temperatura inicial. Esto nos sirve para el cambio de volumen, producto de una temperatura. Para que se den una idea, en dónde queda esta ecuación es, ya lo mencionábamos, imagínense que ahorita ustedes en la noche, bueno, a las 2 de la tarde, que es cuando más calor hace, 2 o 3 de la tarde, meten una botella en su carro de agua. Se terminan el agua, de pronto cierran la botella y la dejan en su carro. En la noche, ya cuando meten su carro a la cochera, de pronto, ¿qué pasa con esa botella? Se chupa automáticamente. ¿Y a qué se debe que la botella aparentemente se está chupando? Bueno, pues lo que está haciendo es cambiando su volumen, es decir, su volumen se está reduciendo.
¿Y por qué se está reduciendo? Porque estamos yendo de una temperatura mayor a una temperatura menor. Cosa contraria, si ustedes ahorita meten una botella en su vehículo, ahorita en la noche, y de pronto el día de mañana a las 2, 3 de la tarde la quieren abrir, se van a dar cuenta que la botella está ligeramente más inflada. ¿Por qué? Porque hubo otro cambio de volumen, pero ahora fue la inversa. Como venimos de una temperatura menor a una mayor, el volumen aumenta. Entonces, ese cambio de volumen, si lo conociéramos, o bueno, si lo conocemos, porque si la botella es de litro, pues ya sabemos que hay 1 litro de volumen, podríamos saber cuál es el volumen en la noche o cuál es el volumen en el día si conocemos las temperaturas, gracias a esta ecuación. También otra cosa, el volumen final. Cuando nosotros no querramos el cambio de volumen, sino cuando querremos un volumen final, pues nosotros podemos utilizar esta ecuación, que por cierto, van a decir, profe, pues es lo que acaba de decir. Sí, claro, porque es la misma ecuación, nada más que despejada. Así que estamos hablando de lo mismo. Y mucha atención, Inges, porque cuando vayan a utilizar la ecuación de Gay-Lussac, deben de prestar mucha atención a las unidades, ya que esta ecuación es o se debe de utilizar únicamente con temperaturas en Kelvin. No podemos utilizarla en Celsius, tiene que ser forzosamente en Kelvin para que las unidades sean consistentes. Ojo con eso, es muy importante. Ahora, ingenieros, otra cosa. Hay algo que se llama la ecuación general de los gases. ¿Y qué nos dice esta ecuación general de los gases? Que una cantidad fija de un gas, el producto de la presión y del volumen dividido por la temperatura absoluta es constante. Atención, Inges. Hay algunos términos que ustedes deben de conocer porque los vamos a estar utilizando. Cuando nosotros hablamos de un sistema que se encuentra a presión constante, como esto que se muestra aquí, vamos a decir que es un proceso o es un cambio, vamos a llamarle que es un proceso isobárico. Cuando hablamos de isobárico es un proceso a presión constante. Cuando hablamos de un proceso a volumen constante, entonces estamos hablando de un proceso isocórico. Y cuando hablamos de un proceso el cual está a temperatura constante, entonces hablamos de un cambio o un proceso isotérmico. Como pueden apreciar, pues prácticamente la palabra iso quiere decir uniforme. Por otro lado, una de las características de la neumática, ingenieros, es que no utiliza el aire a presión ambiental. El aire a presión ambiental pues no sirve de nada. Lo que necesita es aire comprimido. Y todo lo que acabamos de mencionar hace unos momentos entra en juego. ¿Por qué? Porque, ingenieros, hay un dispositivo que vamos a ver más adelante que se llama compresor. Y justamente este compresor lo que hace es meter aire y presionarlo. Y los invito a que un día, si tienen oportunidad, chequen o toquen el tanque del compresor cuando está trabajando y se van a dar cuenta que es un aire caliente. ¿Por qué? Porque en el proceso de compactación se genera calor. En el proceso de expansión, pues no se genera frío, pero se genera trabajo, hay una caída de presión y entonces baja la temperatura. Así que bien, ¿qué pasa? Que el aire comprimido que vamos a utilizar en el laboratorio debe de tener ciertas características para que los equipos puedan funcionar. No puede ser un aire convencional del todo, porque entonces podríamos dañar los equipos. Un ejemplo, una de las características de este aire es que el aire tiene que tener la presión correcta. Ya lo mencionábamos, les mostré una válvula en el laboratorio y veíamos que hay ciertas presiones de trabajo. Entonces decía, la válvula se activa de 3 a 8 bares. Mientras tenga esa presión de 3 a 8 bares, la válvula va a funcionar a la perfección. El detalle está en que cuando la válvula no tiene la presión mínima, no se va a poder activar. Llámese válvula, llámese pistones neumáticos, llámese motor neumático, requieren de una presión adecuada para poder funcionar. Ahora, por otro lado, el aire tiene que ser seco. Como ustedes saben, como los elementos que componen las válvulas, que componen los elementos neumáticos, sí, en gran parte es aluminio, pero también acero, pues el aire tiene que ser seco para evitar el tema de oxidación y posteriormente de corrosión.
Y para eso hay trampillas de aire en las unidades de mantenimiento que vamos a ver más adelante. Otra de las características es que el aire tiene que estar limpio. Todas las impurezas que pasen a través del compresor al sistema van a producir fugas, desgaste y algunos otros fenómenos no deseados. Entonces, esas son algunas de las características que debe de tener el aire comprimido con el que van a trabajar los elementos neumáticos y se deben de cumplir sí o sí. Hay algunas otras, porque en ocasiones existen en las unidades de mantenimiento trampillas de aceite para que el aire tome partículas de aceite y empiece a lubricar el sistema porque hay movimiento, hay elementos en movimiento. Recuerden, siempre que hay elementos mecánicos en movimiento, va a haber desgaste. Y para evitarlo, o más bien, no se puede evitar, pero para reducirlo necesitamos lubricación. Ahora, cuando el aire no está en esas condiciones ideales que acabamos de mencionar, pasan cosas malas. Por ejemplo, una de ellas es que el desgaste va a empezar a aumentar. Recuerden que la neumática funciona a través de presiones. El detalle está en que en el momento en que hay desgaste excesivo en los elementos, el aire comprimido, el aire comprimido se va a empezar a salir por esos elementos o por esas franjas de desgaste. Entonces no nos conviene. Por otro lado, las válvulas se pueden obstruir. Son válvulas distribuidoras, tienen canales internos, pero cuando el aire está sucio y la acumulación es mayor, estas válvulas pueden llegar a taparse. También otra cosa es la suciedad en los silenciadores. En realidad, Inges, una de las características de los sistemas neumáticos es que el aire sale al ambiente. Cuando ya no se utiliza, el aire sale al ambiente, muchachos. Y entonces se escucha a través de un psst. Pero ese aire, o más bien, esa salida de aire produce ruido. Y créanme que es muy ruidoso. Tienden a ponerse en algunas válvulas unos elementos porosos que se llaman silenciadores y justamente su función es minimizar el ruido del aire que se está yendo a la atmósfera. Ya lo vamos a ver en su momento. Esos silenciadores, por ser un material poroso y por el aire estar contaminado, pues van a tender a taparse. Otra, puede existir corrosión en las válvulas y tubos, porque recuerden que si bien es cierto, hay partes que son de aluminio, que aún así el aluminio, claro que se oxida, nada más que tiene una capa que se autoprotege, pero se ve más el tema del óxido y de la corrosión en elementos que son de acero. Y otra cosa, que va relacionado a lo que decíamos en un inicio, se forman marcas de desgaste. Es como en un carro. En un carro, cuando el pistón sube y baja, empieza a generar desgaste. Cuando empiezan a aparecer franjas, ¿qué pasa? Se empieza a ir la compresión. La compresión no es otra cosa más que la pérdida de presión de la mezcla que hay en la cámara de combustión, gracias a esa línea. Y entonces se pierde potencia. Aquí, también al perder presión, decimos que estamos perdiendo potencia en el sistema, producto pues, de las marcas de desgaste. Y ahora, pues, para poder llevar el aire a condiciones ideales, que son como las que mencionábamos en un inicio, necesitamos un proceso y algunos elementos que componen este proceso. Por ejemplo, necesitamos un filtro en la entrada. El primer filtro se encuentra en la entrada del compresor, el cual va a filtrar todas las partículas de suciedad que van a ingresar apenas al compresor, incluso los vehículos y todos los elementos que requieren de aire, todos tienen filtros de aire, ingenieros, porque la suciedad es algo no deseado. Luego viene la parte del compresor. El aire entra al compresor, que no es otra cosa más que, bueno, dependiendo del tipo de compresor, es un pistón, por ejemplo, que va y viene, y entonces en el momento en el que va, mete el aire, en el momento en el que viene, jala aire. Lo vamos a ver más a detalle. Un compresor siempre tiene un depósito de aire, que es justamente la reserva de aire que nosotros necesitamos para generar la presión en el sistema. Después tenemos un secador de aire. Ese secador de aire se encuentra en un dispositivo que se llama unidad de mantenimiento, que vamos a ver más a detalle también más adelante.
Después vamos a tener un filtro separador de agua, que es una trampilla donde toda la humedad se va quedando, y vamos a tener un regulador de presión. Eso lo veíamos en el laboratorio a través de una perilla en color azul. Podemos regular la presión. En ocasiones hay lubricadores, no siempre, pero en la mayoría de los casos hay lubricadores que les digo, pasa el aire a través de esas trampillas y entonces partículas de lubricante se van junto con el aire, de tal manera que cuando pasan por las tuberías y los dispositivos, ese aire empieza a lubricar. Y para el final tenemos un drenaje de líquido condensado. Ojo, como ustedes saben, cuando el aire entra al compresor, ¿qué creen, Inges? El aire se calienta, lo acabamos de mencionar. Pero ¿qué creen que pasa cuando sale? Llega un momento en el que sale, entonces se llama expansión, un proceso de expansión, se enfría. ¿Y qué creen, Inges? Que cuando el aire, si entró caliente y se enfría, se va a condensar. Si ustedes observan en sus bebidas, cuando tienen hielo, ¿qué es lo que pasa? En la parte de afuera se empiezan a mojar. ¿Y eso a qué se debe? Pues el hielo no tiene que ver porque el hielo no tiene contacto directo con la parte de la mano donde ustedes están seleccionando o están escogiendo la bebida. Pero ¿qué pasa? Que como la temperatura, gracias al hielo, las paredes se enfrían, el aire circundante se enfría y cambia de fase, ingenieros. A ver, cuando el agua se calienta hasta el punto de ebullición, ¿qué pasa? Hay un cambio de fase, de líquido a vapor. Aquí pasa lo contrario. Cuando el hielo enfría, el vapor se convierte en agua. Porque déjenme les platico algo, no sé si han visto, pero en el meteorológico, o el meteorólogo siempre dice, humedad relativa de tanto. Aunque no lo crean, chicos, ahorita hay humedad. En el ambiente hay humedad, incluso gracias a eso nosotros podemos chasquear los dedos. Si no existiera esa humedad, no tendríamos la capacidad de poderlo hacer. ¿Y eso a qué se debe? Incluso en los días de lluvia, la humedad aumenta. Entonces, si ustedes tienen un café frío en tiempos de lluvias y un café frío ahorita, en ambos va a haber condensado, pero se van a dar cuenta que hay más condensación mientras llueve, porque la humedad relativa en el ambiente es mayor. Entonces, por eso se debe de drenar el líquido condensado, porque siempre hay condensación. Entonces, al haber un enfriamiento va a haber condensación. Si ese líquido condensado se queda dentro del tanque, ¿qué pasaría? Pues va a empezar corrosión dentro del tanque. Se empiezan, como decimos comúnmente, se empiezan a picar. Ese es el detalle. Por otro lado, pues hay algunas presiones recomendadas de trabajo en la parte de la neumática. La neumática es un sistema muy estandarizado. Todas las válvulas que nosotros vamos a ver a lo largo del curso, si ustedes están en China, están en Alemania, están en México, estén en donde estén, van a poder armar circuitos hidráulicos y neumáticos todo el tiempo. ¿Por qué? Porque es un tema ya muy estandarizado. Y algunas de las presiones que se recomiendan, por ejemplo, son presiones máximas de 8 a 10 bares. Y mucho cuidado, porque hay elementos que su presión máxima es de 8 bares. Comúnmente es de 8 bares. Por eso ahí ponen máxima de 8 a 10, pero yo no les recomiendo los 10 bares, al menos en un proceso o en un laboratorio, digamos, que sea meramente educativo. A lo mejor en la industria hay algunos requerimientos más especiales, pero con 8 bares, para nuestro caso, es más que suficiente. Sin embargo, ojo, hay pérdidas en el sistema. Aunque ustedes no lo crean, ingenieros, cuando el aire fluye a través de las tuberías, existe fricción y esa fricción produce pérdidas de presión. También cuando pasa a través de los elementos, también existen pérdidas de presión. Y por último, se recomienda que un compresor brinde al menos de 6.5 a 7 bares, al menos. ¿Por qué? Porque con 6 bares trabajamos a todo dar. Sin embargo, debemos de considerar las pérdidas que va a haber en el sistema y por eso nos conviene tener un compresor pues que nos dé arriba de 6 bares, ya considerando las pérdidas que puede haber. Por cierto, entre más grande es un sistema, más electroválvulas hay o válvulas distribuidoras o accesorios, más es la caída de presión. Pero para eso se requiere un análisis totalmente exhaustivo para ver cuánto es la pérdida de presión que se está teniendo.
La generación de aire comprimido se hace a través de algo que nosotros conocemos como compresores. Y existen diversos tipos de compresores. Por ejemplo, les presento a uno de los compresores más comunes. Se llama que es un compresor de tipo reciprocante. ¿Qué es reciprocante? Quiere decir que va y viene, tiene un movimiento alternativo. Pero lo más interesante de esto es que es un mecanismo de manivela corredera, que es lo mismo de cómo funciona un motor de combustión interna. Pero observen qué pasa. En este caso, ingenieros, cuando el pistón baja, ¿qué es lo que hace? Genera un vacío. Entonces, cuando este pistón está abajo, genera un vacío. ¿Y hacia dónde se va a ir el aire? Siempre se va a ir hacia el vacío, hacia donde hay menos resistencia. Entonces, cuando el pistón está en la parte de abajo, va a entrar el aire. Esta válvula está abierta, entra el aire. En el momento en el que el pistón sube, ingenieros, ¿qué va a pasar? Esta válvula se cierra y se va a abrir la válvula de la derecha. De tal manera que el aire va a salir a través de este conducto. El detalle está en que este conducto guía al tanque del compresor. Aquí viene de un filtro que viene del exterior y aquí va hacia el tanque del compresor. Entonces va y viene, va y viene, va y viene. Este mismo principio es el principio del compresor de su refrigerador. No sé si han escuchado a veces que dicen, no, el compresor ya hace daño, o luego dicen, no volteas el refrigerador porque se va a echar a perder, o si lo voltearon y acostaron el refri, hay que regresarlo después de 4 horas porque se puede dañar el compresor. Bueno, no voy a entrar en esa discusión, pero prácticamente el compresor de su refrigerador, ingenieros, es este, o así funciona, nada más que en lugar de aire, lo que hace es comprimir gas. Y en lugar de mandarlo a un recipiente, a un tanque, lo que hace es mandarlo a las tuberías. Y viene el proceso de expansión de aire, que es el enfriamiento, que hablábamos del capilar hace unos momentos, y demás. Así que bien, ojo, este tipo de compresores, ingenieros, pues nos puede dar presiones más o menos hasta 4 bares, cuando es de una etapa. Nos pueden dar presiones hasta 4 bares. Puede variar dependiendo del tipo de compresor, pero en promedio este compresor se llama compresor de una etapa y nos puede dar una presión de 4 bares. Sin embargo, si tenemos compresores de más etapas, por ejemplo de 2 etapas, podemos obtener hasta 15 bares y de más de 3 etapas podemos conseguir pues presiones muy por arriba de los 15 bares. Otra cosa importante, Inges, es lo siguiente, porque van a decir, profe, pues es que usted nos está hablando de etapas y la verdad no sé a qué se refiere con etapas. Pues muy bien, Inges, las etapas es el número de pistones que tiene el compresor. Por ejemplo, un motor de 4 cilindros tiene 4 pistones similares a esos, pueden ser en V, pueden ser lineales. Si traducimos eso a un compresor, tendríamos un compresor de 4 etapas, porque son 4 cilindros. ¿Me explico? En este caso, Inges, como pueden apreciar, pues tenemos un único pistón. Eso quiere decir que tenemos un compresor únicamente de una etapa. Esto, recuerden, es un pistón, un compresor de tipo reciprocante, pero también dentro de los compresores de tipo reciprocante vamos a encontrar uno muy particular que se llama compresor de membrana. El principio de este compresor de membrana, ingenieros, es exactamente el mismo que el que acabamos de mencionar. ¿Qué pasa? Pues si ustedes observan, en el momento en el que este pistón baja, cuando este pistón baja, ingenieros, pues sirve ¿para qué? Para que esta válvula, para que entre el aire y entonces llena esta cámara de combustión. Una vez que el pistón sube, se abre la válvula y vean cómo deja salir el aire hacia el tanque. Es el mismo principio, nada más que ojo, porque aquí hay un pequeño cambio con el anterior. Si ustedes observan, esta línea que nosotros tenemos aquí es una membrana, se conoce como membrana, que es un material elástico. Y si me preguntan, profe, ¿y por qué existen estos o cuál es la diferencia? Hay un detalle muy marcado. Mientras que en el anterior, Inges, nosotros tenemos que el aire está en contacto directo con el pistón, ¿qué consecuencia trae? Pues trae que el aire está en contacto con la parte de lubricación del pistón. Entonces el aire, podríamos decir que sale aire contaminado, o bueno, contaminado relativamente para ciertas aplicaciones.
Sin embargo, chicos, cuando nosotros hablamos de un compresor de membrana o de diafragma, entonces el aire en ningún momento está en contacto con el pistón, ni con alguna de las partes móviles. Lo que lo protege es justamente esta membrana, y eso nos trae como consecuencia, ingenieros, un aire más limpio. Este tipo de compresores es el utilizado, por ejemplo, pues en la industria química o en la industria alimenticia. Observen ustedes que el funcionamiento, nuevamente les repito, es el mismo. ¿Por qué? Porque el aire, con la particularidad de que el aire no está en contacto con el aceite de las partes móviles del pistón. Hay otro tipo de elementos, Inges, que ustedes tienen que conocer, que sirven también como compresores, y se los presento a continuación. Se llama compresor de tornillo. Estos compresores ya no son reciprocantes, es decir, su movimiento ya no es de vaivén. ¿Qué características tiene este tipo de compresores? Entre sus características está el que al girar estos tornillos, ingenieros, ¿qué pasa? Pues que el aire entra a través de estas cavidades. Vean cómo están estas cavidades, porque están muy justos los tornillos. El aire empieza a fluir de manera axial hasta llegar a la salida. Estos no son tan utilizados, sin embargo, todavía los podemos encontrar en algunas aplicaciones. Este es un compresor de tornillo y se caracteriza porque el flujo es axial. ¿Qué quiere decir que es axial? Que es paralelo a los ejes. Y ya que estamos hablando de flujo axial, ingenieros, pues vamos a tener algo que se conoce como compresor de flujo axial, que no es otra cosa más que una turbina que empuja el aire en la dirección axial, que es la dirección del eje. Este compresor es muy utilizado en los motores de avión. En los motores de avión existen compresores que son de alta y de baja presión. Al final de cuentas, hay varios compresores, varios impulsores de este compresor conectados en un motor de avión que lo que hacen es comprimir el aire. Luego lo calientan, lo queman y luego otros mismos compresores lo expulsan y es lo que le da el empuje. Pero como pueden apreciar, este tipo de compresores prácticamente, a diferencia de los anteriores, lo que hacen es transformar la energía cinética del fluido en energía de presión. El aire únicamente fluye en una dirección, que es la dirección axial del eje. Y por cierto, manejan grandes flujos volumétricos. ¿Qué quiere decir grandes flujos volumétricos? Que pueden meter una gran cantidad de aire en un tiempo mucho menor que, por ejemplo, un compresor reciprocante. Y con esto, ingenieros, es lo que podemos decir del aire y la generación. Los invito a estar pendientes de la siguiente sesión, donde vamos a ver prácticamente algunas partes de la instalación neumática. Entre ellas, por ejemplo, el tanque de un compresor.